Hola, hoy día quiero mostrarte un ejemplo sobre el círculo trigonométrico. Indicar si en el cuarto cuadrante el coseno crece o decrece. Siempre que te pregunten así, lo que tú tienes que hacer es usar el círculo trigonométrico. Y no te olvides que en él el radio mide una unidad. El siguiente paso es trazar un ángulo que esté empezando el cuarto cuadrante. Vamos a hacerlo. Para calcular al ojo, a grosso modo, cuánto vale el coseno de este ángulo, desde este punto hay que trazar una perpendicular al eje horizontal. Mira, ahí está trazada la perpendicular. Para ver el valor del coseno, simplemente es desde el pie de esta perpendicular hasta aquí. El de acá, la medida de esta línea, sería el valor del coseno. También si gustas lo puedes mirar acá, es lo mismo. Supongamos que el coseno de este ángulo θ, si todo mide 1, supongamos que esto mide por ejemplo, 0,4. Ponle cualquier número, no interesa eso. Ahora un detalle, cuando es horizontal y es de aquí para allá es positivo y de aquí para la izquierda será negativo. Entonces este es positivo, quiere decir que el coseno de un ángulo del cuarto cuadrante es positivo. Y ahora, para terminar el ejercicio, vamos a trazar un ángulo más grande. Mira, ahí está un ángulo más grande. Para hallar aproximadamente la medida del coseno, siempre desde este punto trazo una perpendicular hacia el eje horizontal. Siempre lo harás así. Vamos a hacerlo entonces. Ahí está trazada la perpendicular. Desde el pie de esa perpendicular aquí hasta el centro, la medida de ese segmento es el valor del coseno de ese ángulo beta. Mira, si todo el radio mide 1, entonces este segmento vendría a ser casi 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0,9. ¿Cuál es la conclusión? Que si el ángulo ha crecido en el cuarto cuadrante, el valor del coseno ha aumentado también. Por lo tanto, la respuesta sería, en el cuarto cuadrante, el valor del coseno crece. Es decir, el coseno es creciente, se dice. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Eso es todo. Ya te muestro más conocimiento muy pronto. Ha sido un gusto estar contigo. No te olvides, suscríbete a mi canal. Es gratis. Me voy.